Gracias, Gaby. Buen día a todos. Esta entrevista forma parte del proyecto Nuevos Aportadores a la Logoterapia para el Saber en Análisis Existencial y Logoterapia de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Mi nombre es Beatriz Palomares y junto con mi compañera Gabriela González tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Luis Guinot para hablar sobre su enfoque y experiencias en relación con el dolor y el sufrimiento. El doctor Guinot es médico oncólogo, jefe clínico de la Unidad de Servicios de Oncología Radioterápica de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y doctor cum laude por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia. Además, es socio de honor de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y presidente de la Asociación Víctor Frank de Valencia, que trabaja en el apoyo emocional en la enfermedad, el sufrimiento, la muerte y las pérdidas vitales. El doctor Guinot es también autor de varios libros y artículos. Y en esta entrevista nos enfocaremos en los temas de su obra Más allá del dolor, transformar y trascender el sufrimiento. Doctor, le agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación en estos momentos particularmente y por brindarnos este tiempo para la entrevista. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir mi experiencia. Doctor, quisiéramos iniciar con ¿cómo llega usted a la logoterapia o cómo llega a la logoterapia usted? Bueno, creo que lo más interesante de cada una de nuestras experiencias, y cada persona que nos oiga lo pensará, es cómo la vida nos lleva por caminos que no esperamos. Yo me dediqué a la oncología precisamente porque mi madre murió de pronto, de muerte súbita, cuando yo estaba en tercero de medicina y quería investigar las células y el ADN, que era el futuro, ¿no? Pero me di cuenta que ahí nadie me podía explicar el significado del sufrimiento que significaba que mi madre pudiera morir de pronto, y me dediqué a la oncología, ¿no? Estando ya en el IVO trabajando, pues me dedicaba a atender pacientes y bueno, tratando con una base de mi formación cristiana, con ese deseo de ayudar y ver a la persona debajo de cualquier situación y tratar de aliviar su sufrimiento. Y en esta situación atendía a un paciente que bueno, le pude atender mientras daba tratamiento curativo, luego cuando recayó y ya para aliviar el dolor, y luego cuando ya no podía hacer nada lo acompañé hasta el final, nada clínico, y bueno, falleció, ¿no? Bien, su cuñado era psicólogo que quería formar en Valencia una asociación de logoterapia con Víctor Frankl como nombre, y me llamó para, igual que un grupo de 15 personas, para ver si queríamos aportar algo, porque él me había visto que yo podía aportar como médico un significado y un sentido al sufrimiento que podía ser valioso, ¿no? Yo ya conocía el libro de Viktor Frankl, ya había, como tantas personas, sido impactado por él, pero no me había dado cuenta que la manera en la que yo aplicaba mi medicina también venía influida por eso. Y de hecho, esos inicios, hace 22 años, 23 años ya, bueno, yo propuse, vamos a estudiar en la asociación desde Viktor Frankl, el análisis existencial y la logoterapia, vamos a analizar el sentido de la muerte y el sentido de la enfermedad, pero yo insistía, pero sobre todo del sufrimiento, ¿no? Porque es lo que acompaña todo, ¿no? Y bueno, ahí se inició una historia que dura hasta hoy. Y que impacta hoy en día a muchos más. ¿Cuál es la definición del dolor? Médicamente, yo aporto esa ventaja, ¿no? Que no lo veo solo desde soy un aficionado a la psicología, un aprendiz, rodeado de muchos psicólogos y que me han enseñado mucho, pero yo soy médico y como tal el dolor es parte de nuestro quehacer diario, tratar de aliviar el dolor, pero precisamente con una visión integral que la logoterapia con Víctor Frankl la manifiesta claramente en sus dimensiones biopsicosocial y no ética, ¿no? De sentido espiritual, te demuestra que la persona no es suficiente dar morfina. La morfina hay un momento que no funciona.
y sin embargo ves que el paciente puede no tener dolor físico, pero estar sufriendo muchísimo. Y entonces es cuando te das cuenta que no solo es dolor, hay dolor y hay sufrimiento. El dolor yo suelo ya, se puede decir de muchas maneras, para entendernos, me refiero a esa dimensión física u orgánica, porque es lo que sabemos tratar y cada día mejor con más fármacos para tratar de, una vez ya no es útil, pues poder aliviarlo, ¿no? Pero el Ujú. sufrimiento requiere otras tareas y otras maneras de afrontarlo para que la persona pueda continuar adelante el tiempo de vida o la circunstancia que está viviendo. ¿Y cuáles son estas maneras? Bien, habría que darle el significado, ¿no? ¿Para qué es el dolor, ¿no? Entonces yo precisamente traté de reflexionar, había escrito un libro sobre la enfermedad y el cáncer, ¿no? Y luego había escrito otro sobre el final del día, ¿no? Al final de la vida, ¿no? Y no tanto de la muerte, porque siempre he dicho que no podemos hablar de la muerte y más allá, eso es parte de la fe. Pero sí podemos hablar de la vida que hay antes de la muerte, no de la de después, ¿eh? Sí, que es una cuestión de esperanza, sino de la de antes, ¿no? Entonces necesitaba pensar en hablar del dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces lo primero me preguntaba, ¿para qué el dolor, no? Parece un error de la naturaleza. Debería no existir. Y sin embargo, ya sabemos que la evolución que hoy en día comprendemos que es la manera en la que hemos llegado a vivir en este pequeño planeta, aquello que no es útil va desapareciendo. Y mientras que lo que sigue estando es porque tiene una utilidad, ¿no? Se ha hablado de la inutilidad del sufrimiento y eso es verdad, porque hay dolores crónicos, sufrimientos crónicos que ya no aportan nada y hay que eliminarlos como se pueda. Pero el dolor es siempre una alerta. Esa es una comprensión que ya he cogido de otros, pero he ido asumiendo, que el dolor nos dice, cuidado, duele algo, cuidado que te estás quemando, cuidado que te duele el pecho y puede haber un infarto, ¿no? O puede... Luego es imprescindible el dolor, porque el dolor nos avisa. Evidentemente, ese dolor de la espalda crónico que todos los días te levantas con él, ya te está diciendo la espalda está torcida, ya lo sé, pero no puedo hacer más. Bueno, pues entonces tendré que hacer lo posible para que eliminarlo o atenuarlo para poder hacer una vida con ese dolor, con el que luego lo hablaremos, ¿no? Con esa aceptación de lo que no se puede cambiar. ¿Y qué pasa con el sufrimiento? Pues que el sufrimiento invade las otras dimensiones, la dimensión emocional, de relación con los seres queridos, de relación social, en tu trabajo, en tu actividad hacia el exterior, tu dimensión intelectual o mental, ¿no? Que es esa reflexión que hacemos del sufrimiento. Y, por supuesto, espiritual, que ahí es Víctor Frankl quien más ha dado la clave, ¿no? De ese vacío existencial ante la falta de sentido vital, que es un sufrimiento quizá el más grande de todos y que evidentemente todo lo que estoy diciendo ocurre. Luego, si ocurre es porque nos está diciendo algo no está bien, algo hay que hacer, hay que cambiar. ¿Eh? Hemos de quitar la mano del fuego, hemos de ir al médico corriendo para que nos pongan un stent en el corazón para evitar el infarto, o hemos de, pues del mismo modo, ante ese sufrimiento emocional o social o incluso vital, ¿no? Hemos de hacer algo para cambiar. Si no lo hacemos, ¿qué ocurre? Que la alerta continúa y se convierte en crónico. Y ese es el sufrimiento más difícil de eliminar y el que realmente es un sufrimiento inútil, un sufrimiento innecesario o, como digo, ahora entraremos en sufrimiento anticipado, ¿no? Ujú. Que no toca. Estoy sufriendo por lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, todo ese sufrimiento crónico es el que hemos de, bueno, tenemos la enorme labor, los que nos dedicamos a acompañar a los seres humanos en sus otras dimensiones y especialmente los psicólogos, Ujú. en poder darle algún tipo de respuesta para tratar de eliminarlo. Bien. Em, ¿Cómo integrar estas dimensiones de las que hablábamos sobre lo que es, cómo sufrimos o cómo sufre el paciente? ¿Cómo integrarlas? Desde mi perspectiva he ido hablando de 5 dimensiones en vez de 3. Bueno, simplemente pero decimos lo mismo, ¿no? Son maneras, como digo yo, de ver a la persona desde distintos colores o desde distintos cristales o ámbitos, ¿no? Pero Ujú. no somos la persona
sí, soy el doctor Guinot que lleva bata y ese es el médico que me conoce en el hospital, pero yo también soy padre de familia, padre de una hija, esposo, y esa es mi dimensión emocional. También escribo libros y es mi dimensión intelectual. Todos somos una globalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se integran? Bueno, precisamente yo lo que he hecho es aportar esa perspectiva de Víctor Frankl y la logoterapia, mirándola desde esas cinco dimensiones, ¿no? De la física, la emocional, la social, la intelectual y la espiritual, ¿no? O no ética, ¿no? Y simplemente preguntándonos ante cualquier persona que sufre, en cuál de esas cinco dimensiones está sufriendo, en todas, sin duda un poco, pero cuáles son las principales para tratar de entender la causa de su sufrimiento, ¿no? A veces el médico, lo digo por experiencia, a veces se centra solo en lo físico, puede haber un cirujano que opera de maravilla, pero no sabe explicarle al paciente o a la familia lo que ha hecho, el miedo, lo que tiene al futuro, ¿no? Y crea un sufrimiento añadido. Cuidado que los psicólogos a veces también se quedan en su dimensión emocional y descuidan otras dimensiones que no cabe duda que la logoterapia de Viktor Frankl ha ayudado a recordar que no quiere suplir en absoluto ni al médico, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, sino que los quiere complementar y aumentar, ¿no? Esa dimensión integral, ¿no? Entonces esas dimensiones están absolutamente entrelazadas. Toda persona que tiene, en mi caso, pues veo un paciente con un cáncer, tiene un problema familiar porque se le ha roto eh, de eso y de las relaciones en la pareja, su rol familiar, pero también se le ha roto su trabajo, su capacidad económica, tiene un sufrimiento social, ¿no? Tiene un miedo al futuro, ¿no? Y una rabia del pasado, y si hubiera detectado antes, y si hubiera, ¿no? Y ese sufrimiento le vuelve, ¿no? Y tiene, por supuesto, un sufrimiento espiritual porque se da cuenta de que quizá puede morir, o su ser querido, ¿no? Y quizá nunca antes se había planteado como en una ruptura, yo uso esa palabra que no es mía, ya no recuerdo quién me la enseñó, esa ruptura biográfica que produce, por ejemplo, la enfermedad o un acontecimiento tan adverso como lo que estamos viviendo ahora de una inundación, por ejemplo, en el que todo se rompe, ¿no? Entonces, la integración supone que si nosotros vamos a hacer un acompañamiento, como estamos haciendo estos días, de personas que tienen un sufrimiento global, tenemos que tener una visión global. Si no, nos quedamos en tratamientos parciales, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes aportaciones de Viktor Frankl y la logoterapia. Así es. Usted habla del dolor como como un motor transformador. ¿Cómo es esto? En realidad, como he dicho, creo que es lo que hemos de preguntarnos, ¿qué nos dice el dolor? El dolor es una manera de expresar, ¿no? Igual que las lágrimas, ¿no? Siempre se ha dicho, saben que en una fase de shock, como estamos viendo ahora, sobre todo hay lágrimas, ¿no? Hay abrazos, hay esa sensación de no poder, ¿no? Es un impacto que nos absorbe por completo, ¿no? Entonces, verdaderamente son expresiones de algo que está ocurriendo. Es una manera de comunicar hacia afuera, ¿no? Quizás el dolor que menos se comunica es el dolor espiritual, ese dolor profundo de sentido, y es el que, gracias a la expresión del vacío existencial de Frankl, creo que hoy en día lo abordamos todos, ¿no? Afortunadamente, en los cuidados paliativos, en medicina hoy en día, se ha desarrollado en los 30 últimos años acá en España. Antes prácticamente no existía, dependía de la buena voluntad de un médico que tenía una idea, una enfermera que sabía manejar, ¿no? Pero hoy en día esto se contempla absolutamente por completo, ¿no? Entonces el dolor verdaderamente no es que sea un motor transformar el dolor, hay que evitarlo. El dolor es una alerta. Una vez ya nos ha dicho lo que hay, no es, habría que hacer lo posible. En ese sentido es muy importante no olvidar que el dolor a veces se utiliza como herramienta para llamar la atención. Y Ujú. lo habrán visto y sabrán, ¿no? Estamos hablando, eso nos pasa en nuestro hospital y en tantos hospitales, ¿no? Que está el paciente en la hora de visita con los amigos o familiares y, bueno, está todo tranquilo. En el momento que es la hora de irse los familiares, empieza a sonar las llamadas a enfermera, ¿no? Que es que me duele, es que me duele, es que no encuentro bien, es que me... Y están necesitando atención, ¿no? En el momento que distraemos esa atención,
estamos llenando lo que el paciente necesita. Entonces hay que tener cuidado porque el dolor en sí no es algo que sea, no tiene sentido en sí mismo. Eso sería masoquismo, ¿no? Y creo que Viktor Frankl también lo deja clarísimo, ¿no? El Ujú, sufrimiento que se puede cambiar, hay que cambiarlo, hay que eliminarlo. Ese sufrimiento que no se puede cambiar es el que nos da el salto a la gran aportación de Frankel para mí a la humanidad, que es esa comprensión de que en esa situación solo nos queda elegir la actitud adecuada, ¿no? Ante lo inevitable. Y verdaderamente es un mensaje muy importante, también para que nadie se quede en su dolor, sea el dolor del pasado, ¿no? O el miedo del futuro, o su vacío porque no le encuentra el sentido, pero eso es porque te miras a ti mismo, nada más, ¿no? Es cuidado, ¿no? No podemos quedarnos ahí, sino nos encerramos en una espiral que nos lleva a la desesperación. ujú. Entonces el sufrimiento que tiene esta proyección, donde podemos hacer algo, ¿no? En realidad sí, yo creo que el mensaje que transmitimos, yo estoy haciendo estos días con algunas personas que hemos puesto ahí hay un lugar de apoyo psicológico y bueno, la asociación Peter Frankel Valencia, vamos a algunas personas, y yo no como psicólogo, pero como orientador, ¿no? En duelo, ¿no? Eh, y nos damos cuenta que hay que tocar todas esas dimensiones que hemos dicho, ¿no? Para entender cuál es el dolor más grande. Porque leía una persona que su mayor dolor en estos momentos era que en el campo donde tiene, creo que eran varios cientos de ovejas, era todo fango y no pueden comer y como no llegue el pienso, van a morir, ¿no? Dices, pero bueno, no piensa otras cosas. Bueno, es decir, es muy relativo, ¿no? Me lo decía un paciente con cáncer que era pastor y decía algo así. Y dice, a mí no me importa, yo sé, ya tengo una edad, yo no le tengo miedo a morirme ni nada, ¿no? Ah, pues uno cree que lo que más miedo da es morirse. No, no, yo lo que quiero es que alguien me cuide a esas ovejas que tengo, me decía, ¿no? Y me di cuenta de que verdaderamente el sufrimiento es muy subjetivo y hemos de Ujú, comprender. Por lo tanto, la primera fase de acercarnos a la persona es escuchar y tratar de comprender cuáles son las principales causas, cuál es el problema que le está generando ese sufrimiento. Si no, nos lanzamos a tratar de actuar según nuestro interés y nuestra experiencia, es decir, yo sé lo que necesitas y no es verdad, ¿no? Cada persona necesita algo único y repetible y si no hacemos ese primer paso de comprender cuál es el problema y escuchar que saque todo lo que lleva dentro, nunca podremos realmente ayudarle en ningún sentido. Le podemos poner morfina o sedación para dormir, pero bien, estaremos aliviando nuestro problema, no el de la persona, de sus familiares. que de verdad me conmueve esas últimas palabras. Por su obra entendemos que el dolor se lleva mejor cuando es compartido. Y ahorita menciona usted amigos, familiares, ahorita acompañamiento. Em, ¿Cómo hacerle sentir? Tal vez vamos a recapitular un poquito, pero ¿cómo hacerle sentir al paciente que no está solo? Bien, el acompañamiento es imprescindible, ¿eh? Y si digo imprescindible es que si no existe, verdaderamente estamos aumentando el sufrimiento. ¿Eh? Y por tanto hemos de pensar si queremos ir a ayudar. Entonces nosotros, algunas psicólogas de prestigio, hablan de las cuatro, en inglés, las cuatro S, yo las traduje a las cuatro As, ¿no? De decir, las cuatro cosas que hay que fijarse, ¿no? El primero hemos dicho cuál es el acontecimiento, lo que acabo de decir, hay que mirar la realidad de lo que es y poder escuchar exactamente lo que es. El siguiente es la actitud, es lo que aporta la logoterapia, cómo lo está afrontando, se ha quedado en la depresión, está en la ira, está en el desconcierto, en la amenaza o está en esa actitud de lucha que es la única que le va a permitir proponer algo, ¿no? Y ser activo, ¿no? La tercera A es el apoyo. Entonces yo me he dado cuenta y lo planteo siempre y a todas estas personas que he atendido, después de hacerles sentir cómo lo está viviendo y comprender que puede estar en un momento una actitud muy difícil que hay que hacer por cambiar, es qué apoyos hay. Porque si no hay apoyos,
Es muy, muy difícil, ¿no? La cuarta A sería el afrontamiento, es qué hacemos a partir de ahora, sería el último paso, ¿no? Que eso los psicólogos son más expertos que yo, pero bueno, ya es lo que hacemos en todas las terapias de todas las escuelas diferentes, ¿no? Pero me parece interesante recordar esas cuatro A's porque el apoyo es una de los pilares y si no, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, quizá una de nuestras tareas es también ayudar a que la persona descubra qué apoyos tiene. Apoyos externos son fundamentales y no cabe duda que no hay que olvidar los apoyos internos. Es decir, me decía una señora que decía, yo es que no voy a poder ahora con ya mayor, ¿no? Con su marido mayor, ¿no? Se les había inundado toda la casa y decía, yo no voy a, esto no, no, ya no voy a, ya no tengo fuerzas para eso. Entonces de pronto pues, se me ocurrió preguntarle, pero usted en la vida ha pasado otras cosas duras. Uy, si yo te contara cuando era, yo perdí a mi madre con 12 años y salimos adelante, empezó a sacar de su historia fortaleza. Y cuando acabamos, ella se dio cuenta de que sí que tenía sus apoyos, tiene una hija, la vecina que venía con ella, ese marido que necesita ayuda, pero también es su apoyo, ¿no? Y al final ella entendía, yo le hacía sentir, dice, se da cuenta de que usted tiene mucha fortaleza dentro de sí, que usted ha ayudado a vivir, esto es durísimo, pero ¿por qué no va a superarlo también con esfuerzo y con ayuda y con apoyo, ¿no? Cuando nos dimos el abrazo sonreía, ¿no? Después de haber estado llorando todos los primeros 10 minutos, ¿no? Wow. Creo que esto lo saben ustedes cuando hacen terapia y cuando, ¿no? Entonces yo creo que la palabra, por tanto, apoyo, no es solo palabras, sino que hemos de ayudar a que la persona descubra y propicie, ¿no? De hecho, a mí me gusta decir que el cáncer, sobre todo, cuando hacemos los talleres para atender y entender al paciente de cáncer, siempre les decimos eso, ¿no? De qué apoyos tienen, ¿no? Porque a veces aquí es cuando uno se da cuenta de los verdaderos amigos, ¿eh? Porque amigos hay muchos para tomar una cerveza o para salir, pero amigos de verdad hay muy pocos. Pero no importa, con esos pocos, digo, es el momento de aprovecharse de los amigos y a veces la familia está lejos o los hijos no están a mano, ¿no? Y todos, que yo recuerdo, casi todas las personas, no todos quizás, pero casi todas las personas que yo he atendido en el hospital o en la asociación, siempre dicen, sí, sí, la verdad es que tengo dos o tres de esas de las que si hace falta que me llames por la noche porque no puedes más, me puedes llamar. O si necesitas quedarte con mi familiar enfermo y así yo puedo salir, la vas a tener, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir cargar fuerzas y sentir que no estamos solos. Ujú. Y ahorita que nos comparte esta anécdota, esta historia con esta mujer, ¿qué métodos o qué enfoques ha podido descubrir que es la manera de escuchar esa historia de manera integral, las historias de los pacientes? Bueno, como ya tengo canas, me voy dando cuenta de que no es que haya un método mejor que otro. Cada uno tiene que encontrar el suyo, pero he encontrado similitudes, ¿no? Y según la escuela, según la formación, según su propia experiencia, ¿no? Cuando ya han ido tratando personas, si piensan bien, cuando trataban hace 5 años y ahora algo han cambiado en la manera de acercarse, ¿no? Yo creo que ahí volvemos a algo esencial que entra, que es la concepción del ser humano como ser único y irrepetible, que la logoterapia tiene, pero viene también de todos los principios del humanismo cristiano y viene, ¿no? De esa capacidad que conocemos de que esa persona es realmente alguien único y por tanto no vamos a tratar el dolor, no vamos a tratar el sufrimiento, no vamos a tratar la enfermedad, no es el paciente del cáncer de páncreas, no, es Luis o es Antonio y es una persona única que tiene un cáncer de páncreas o que ahora se ha inundado en su casa. Pero entonces es esencial que hagamos, bueno, creo que la escucha activa, ¿vale? Para, nos entendemos, ¿no? A mí me gusta una expresión que menciono también de mi formación y de mis grupos en los que yo también me nutro espiritualmente, que es el hacerse uno, ¿no? Que decía Chiara Lubick, que decía es el ponerte en el lugar del otro hasta el punto de que tú no piensas qué le voy a contestar, ya tengo preparado mi... No, no, lo primero que me interesa es vaciarme de mí para que el otro saque todo lo que lleva. Y de verdad que la experiencia, y creo que lo tenemos, es que no sabes muy bien cómo te salen algunas palabras que no son las que solucionan el problema, sino las que crean un lazo
nosotros hablamos de la relación médico-paciente, siempre se ha dicho en medicina, ¿no? Ujú. Pero es el nexo, ese lazo que Elizabeth Lucas, la discípula de Frankel, siempre ha mencionado, que no es tanto la terapia, sino la relación que se crea, ¿no? Entre los dos. Es esto que todos los filósofos de este siglo XX que no era capaz de explicar el Holocausto, ¿no? Martin Buber y Levinas y todos estos decían, es el tú y yo, ¿no? El nosotros, el crear algo, es algo que hace 2000 años está en los evangelios, es decir, que no es algo, y en otras filosofías y otras religiones, o sea que estamos hablando de la relación entre dos seres humanos, ¿eh? Leí hace poquito una frase que voy a usar en una charla del psiquiatra Jung, ¿no? Carl Jung, que decía que cuando dos personas se juntan, se pasa como en una reacción química, como entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Que se juntan y crean algo nuevo, que es agua, que están ahí los dos, pero es algo nuevo, ¿no? Ese hacerse uno que dice Chiara Lubick, o ese nexo o ese nosotros que dice Martin Buber, eso es exactamente lo que la logoterapia propicia. Y entonces yo creo que es muy hermoso porque entonces ya no estamos vendiendo a otros, decir, no, no, este es el mecanismo, esta es la forma, no, no, simplemente lo estamos aplicando. Y verdaderamente eso es terapéutico. ¿Cuántas veces les habrá pasado? Y se lo decimos claro, nosotros ayudamos en talleres para familiares, ayudamos a los familiares, ¿no? Es decir, ¿y qué puedo hacer? Bueno, esa escucha del otro, comprensión, es que al final no me atrevo porque no sé qué decirle, es que no hay que decir nada, basta estar, ¿eh? Y ese estar hace que la otra persona aclare sus ideas, drene todo, ¿no? Hablamos de esa ventilación emocional, decir, dicen ustedes los psicólogos, ¿no? Que está muy bien dicho, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora estos días. Ahora me decía una persona, dice, es que estamos llevando comida, ¿no? Porque hay muchísima solidaridad, estamos llevando comida, pero le entregas algo y te das cuenta que la persona te da las gracias y si te paras un momento y te quedas con ella en vez de empieza a contarte lo que le ha pasado, empieza a andar, ¿no? Y dices, eso es tan importante como la comida o el agua que le estamos llevando, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mensaje que estamos transmitiendo también desde la asociación acá y desde otros lugares, es el hecho de que cada persona que va a ayudar lo que está haciendo es reconocer a la otra persona esa individualidad única de que merece ser amada, merece ser y que a su vez ella lo puede hacer con otro. Este es el paso siguiente que ahora entraré un poco más en detalle. Ujú, sí, sí. Ahorita que menciona justamente el acompañamiento a los familiares, ¿no? Escucho que la asociación se encarga de también dar esa acompañamiento, esa consolidación de apoyo, de manera que también estar. Entonces, el mayor la mayor forma de estar es la activa escucha, como usted decía, y el quedarse un poquito más, ¿no? El ser genuinamente acompañante, ¿no? Desde este no ponerle al otro lo que debe hacer, sino estar. Así es. Hoy me decía uno de los voluntarios de la asociación, nosotros tenemos algunos profesionales que son orientadores, son los que hacen la atención personalizada, y voluntarios que son los que reciben, atienden el teléfono, acompañan y tienen una formación de escucha activa, pero no tienen quizá esa formación psicológica que es compleja, sobre todo en situaciones de duelo, ¿no? Y que nos estamos preparando para lo que en los próximos meses nos va a llegar de personas que han perdido todo su proyecto vital, ¿no? Su casa, sus vehículos, sus trabajos, ¿no? Sí. Y decía, es que hay una persona que ha perdido a su mujer, perdón, a su marido y a su hija y está destrozada y me ponía en el mensaje, ¿qué podremos hacer con esto? Como diciendo, esto es imposible, ¿no? Entonces yo le he contestado, es que no le vamos a dar soluciones. Lo que vamos a hacer es acompañarla, ¿eh? Dice, llevamos 20 años haciendo esto en la asociación y seguimos aprendiendo. Porque la asociación empezó más como, y se lo dejo como conozco a Ismael y tuve la suerte de estar allá con ustedes, les sugiero, nosotros no pretendimos crear esta asociación, creamos un grupo de psicólogos, algún médico, enfermera, había un abogado, había un periodista, o sea, personas preocupadas por el sufrimiento para estudiarlo, ¿no? Pero empezó a venir personas, amigas, oye, tengo a esta persona que ha fallecido, ¿no le podríais ayudar? Bueno, vamos a ver.
vamos a hacer un curso que nos formemos un poquito nosotros. Bueno, cuando nos dimos cuenta, en 2 años había más tarea de asistencial que de formación, porque había más personas que nos iban pidiendo. Y nos tuvimos que decidir si la asociación iba a ser más de estudio o de formación y bueno, efectivamente, de hecho, algunas personas que iniciaron, pues luego lo dejaron porque no era, cada uno tenemos que encontrar nuestro camino, ¿no? Y se fueron Sí. añadiendo otras y en este momento lo más llamativo de nuestra asociación en Valencia es que cada año hacemos, para personas que vienen varias veces, pero bueno, hacemos unas 800 atenciones, ¿no? Al año y llegamos a través de talleres y a varias, a varias miles de personas. Y también hacemos acompañamiento en hospital, ¿no? De pacientes en fase terminal o con cáncer, ¿no? Hacemos, por tanto, ese acompañamiento es algo que no resuelve los problemas. Lo que hacemos es ayudar a que la persona adquiera algo que otras... Hoy me decía, perdón, que hago una pausa, decía una persona, voy a cambiar de psicólogo porque llevo mucho tiempo que me está recordando el duelo que tengo antiguo, que no supero, y volvemos a hablar, y creo que esto no... Entonces yo me he dado cuenta que en la logoterapia, una de las cosas creo básicas también, es que responsabilizamos a la persona de su cambio. ¿Eh? Es decir, no basta que yo te ayude y te dé herramientas, eres tú el que decide la actitud y el tiempo que necesites de duelo lo has de vivir, si es un año o dos, tres, los que hagan falta y estaremos acompañando, pero hasta que uno no levanta la mirada y se da cuenta de que hay otras personas que también necesita y solo se mira el dolor, eso se va a cronificar. Y evidentemente la logoterapia desde el día uno se le dice al paciente, tú eliges tu actitud aunque ahora sea muy difícil, aunque ahora necesitas apoyo, necesitas... ¿eh? De hecho, después de hacer esas primeras orientaciones individuales de los profesionales, la mayor parte de ellos pasan a talleres en los que se encuentran con otras personas que viven lo mismo, algunas menos y otras más, ¿no? Una me decía, es que no me había dado cuenta de que hay otras personas que tienen cáncer más avanzado en situaciones peores o algo que yo ya he solucionado, pero que ellas no tienen, ¿no? Entonces yo creo que esto es uno de los grandes mensajes y se lo sugiero porque no pretendimos llegar a esto, pero se ha consolidado. Yo sé que hay alguna otra asociación, también tengo una muy buena amiga en Querétaro, ¿no? Que también sé que en una asociación es médico paliativista y también están aplicando la logoterapia, ¿verdad? Y, y luego el- tenemos, me consta otras asociaciones y otros grupos, pero como una sugerencia de que a nivel individual o en pequeño grupo podemos hacer algo, pero si estamos atentos, esto la sociedad lo necesita, ¿no? Y Sí. bueno, es solo una invitación que les hago. No, y me gusta, le veo la sonrisa y siento esa plenitud. Y debo decirle personalmente, yo llego por circunstancias de duelo a la logoterapia y hoy que tengo pacientes de servicio social, de verdad que ha cambiado, puedo ver mi cambio, ¿no? Al trascender eso y ponerlo también al servicio de otros. Y le veo su cara, le digo y me entusiasma. Quisiera regresar un poquito al paciente. Entiendo que usted es una persona religiosa y señala que la esperanza es fundamental para enfrentar el dolor. ¿Cómo hacerlo con quienes no tienen una creencia en algo más grande? Vuelvo a usar mis canas y mis años de experiencia para decir cómo he cambiado yo al ver las cosas. No existe nadie que no tenga una creencia. No podemos poner etiquetas creyente y no creyente. Uno no cree en algo que otros creen, pero Ujú. todos necesitamos creer en algo para vivir. Si no, no tendríamos un motivo para, para levantarnos por la mañana, ¿no? Y para seguir adelante. Ujú. Entonces, creo que una de las cosas también muy buenas de la logoterapia es que no excluye la religiosidad, como otras terapias. Bueno, es un tema a otro nivel, en otra dimensión. Ese dibujo que todos conocemos de Víctor Frankl, de ese cilindro que he visto por un lado es un círculo y visto por el otro es un cuadrado, ¿no? Según Así de qué es. lado lo mires. Luego, Ujú. en el fondo nosotros, algunas personas de la asociación, tenemos esa base religiosa que hemos ido cambiando con los años. Mi creencia de ahora no es la de hace 30 años, Ok. como nos pasa a todos, ¿no? Eh,
Y ha habido otras personas que no tienen una determinada convicción religiosa, que forman parte, alguna viene de algún país musulmán, pero tampoco tiene aparente, digamos, religiosidad activa. Otros sí, son personas que basan su fortaleza en esos grupos, acá en España, pues grupos católicos normalmente, ¿no? Que les dan esa fortaleza, ese motivo para hacer lo que están haciendo y para ayudar. Cada uno tiene sus motivos, ¿no? ¿Cómo acercamos a una persona que no tiene esa esperanza, ¿no? De que luego pueda haber algo que dé sentido, ¿no? Bueno, la primera de en el libro sobre el cáncer y sobre el acompañamiento en cáncer, escribí dos libros, el de eh, de la angustia a la serenidad es el libro que habla sobre el acompañamiento en cáncer, ¿no? Y ahí encontré 10 puntos, que puede haber otros y habrá expertos que sepan más, pero encontré 10, como 10 tareas que podemos hacer o 10 pasos para afrontar el cáncer. Se puede aplicar a afrontar cualquier situación vital importante, ¿no? Y la primera de ellas es vivir el presente. Esto no es una conclusión mía, es una cosa que me han enseñado los pacientes. Luego me he dado cuenta de que la logoterapia también invita a lo mismo, ¿no? A centrarse en el presente. Por supuesto, no olvidar y trabajar la tríada trágica y la culpa del pasado que nos duele, el sufrimiento, ¿no? Pero mirar a la muerte, pero no como algo que esté aquí, sino como algo que llegará en su momento y será otro presente, ¿no? Y es evidente que también otra de las frases clave que encaja con todas mis convicciones de Frankl es que la vida solo tiene sentido cuando estamos abiertos a algo, a una persona. Él añade en algunos libros, que eso se repite en varios libros, ¿no? En algún libro dice, o incluso a Dios, ¿no? De manera que, bueno, deja como que es la única manera en que la vida tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que transmitimos a las personas es que, por supuesto, esa persona que tenga una creencia que ha sido buena en su vida, que le ha ayudado a vivir, a dar sentido a otras adversidades y que ahora duda porque está con un sufrimiento extremo, es el momento de fortalecerla, ¿no? Y decir, mira, si realmente era algo valioso, bueno, pues si tú rezabas antes, por supuesto, no dejes de rezar. Hay que trabajar y vamos a estar aquí, pero no, es que ¿no? Vas a pasar una fase de rabia. En esa fase de rabia todo el mundo es culpable y Dios es culpable y no puede permitir que haga esto, ¿no? Pero también le podemos decir, "Ay, mira, hay personas que han vivido esto y comprueban que ese sufrimiento, estamos hablando de una persona religiosa, ¿no? Ese sufrimiento es también otra visión de Dios, ¿no? Yo he escrito esta semana un artículo que les enviaré, Ya. en el que decía algunas preguntas en esta inmensa tragedia, preguntan dónde está Dios, ¿no? Entonces, yo sugiero que cada uno debe revisar sus convicciones para darse cuenta de en qué medida pues realmente Dios está en cada una de esas personas que ha muerto o desaparecido o está sufriendo, porque cada ser humano lleva esa presencia de Dios para esa persona creyente. Y por supuesto que está presente en cada persona que está quitando el barro, en los brazos que están abrazando, en la que está llevando la comida. Es decir, podemos interpretar Dios nos ha abandonado o todo lo contrario, es la única fuerza que me permite. Y esa persona que no tiene convicción religiosa o que al final, yo lo decía en el primer libro, ¿no? Entre el miedo y la esperanza, cuando no hay una fe religiosa. Bueno, precisamente no es imprescindible para vivir este presente en el que todavía queda vida que vivir. Porque la vida puede tener sentido por muchos otros motivos. Y ahora estamos viendo jóvenes de todas las creencias juntos yendo a limpiar con una solidaridad que nos está haciendo dar esperanza de que en la tragedia este mundo no está tan mal como creíamos, porque esos jóvenes atados a los móviles y atados a las redes están demostrando su capacidad de amar, ¿no? Entonces, para una persona que no es creyente, no tiene una esperanza posterior, no tenemos que entrar por ese camino, aunque nosotros tengamos. Pero no es raro que a veces te pregunten, ¿y usted qué cree? En Ujú. otra psicoterapia diría, bueno, ese tema no debemos tocarlo. Sí. En la logoterapia tenemos la responsabilidad de decir, estamos juntos, tú decides,
Bueno, ya que me lo preguntas, para mí sí tiene un sentido, porque ¿y cuántas veces hemos encontrado a alguien muy religioso que duda de todo? Y alguien que no tenía una fe o que era muy de niño o que en estos momentos se da cuenta de que la vida no hay respuesta, así que ¿por qué no? ¿No? Es el por qué no puede dar mucha paz, ¿no? Yo eso lo he vivido con pacientes, también he visto otros pacientes que han muerto con un sufrimiento extremo por sensación de absurdo y de fracaso. Luego, no vamos a cambiar el sufrimiento de los otros, es la persona la que tiene que cambiarlo. Nosotros solo somos los vehículos para ayudar a que esa persona pueda hacer ese cambio. Así es, sí, escuchaba una de sus conferencias y me gustó mucho esta invitación al por qué no también. Muchas gracias. Pues también en ese sentido, usted subraya que la paz interior es clave, ¿no? ¿Y cómo se puede trabajar esa paz interior con los pacientes? Hemos llegado quizá al punto clave de todo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí ahora en este momento? ¿Por qué estamos haciendo esta entrevista? ¿Por qué hemos escrito un libro? Atendemos pacientes. Cada ser humano necesita encontrar el sentido de su vida, ¿no? Y Frankel lo dice, y nosotros siempre aquí a todos los voluntarios y amigos de la asociación, siempre que hay alguna reunión, algo siempre decimos, mirad, y él es su expresión también, ¿no? El de Frankel. Es decir, nosotros encontramos sentido porque ayudamos a que otros encuentren sentido, ¿no? ¿Sentido en qué? Sentido en la vida, sentido en la adversidad, sentido en el sufrimiento. Y también sentido en la alegría, sentido en la acción, ¿no? Sentido en... quizás cuando acabamos cualquier entrevista, como he dicho, la cuarta es el afrontamiento. Hay que acabar con una tarea, ¿no? Esa tarea es algo que transmitimos. ¿Por qué? Porque estas personas se dan cuenta que tienen delante otro ser humano que ha hecho el vacío de sí mismo, ha tratado de hacerse uno, como he dicho antes, esa expresión me encanta, ha tratado de hacer la escucha activa, ha tratado y le ha hecho sentir que es persona dentro de su tragedia, dentro de... Y en un momento final verdaderamente encuentra a alguien con serenidad, con algo que llega a la otra persona, ¿no? Me decía ahora esta sonrisa o esta mirada. Bueno, pues es algo trabajado, no se consigue de una vez, se pierde a veces. Yo creo que nos pasaremos. Esto es de otro tema que estoy trabajando mucho, que es, bueno, ¿y qué pasa con el final de la vida en la persona sana, que ya va perdiendo, ¿no? Es que uno pierde lo físico, pierde lo emocional, se ponen los amigos, ya no trabaja, ya no vale, hasta pierde memoria, pero nunca pierde la capacidad de amar, ¿no? Y nunca pierde la capacidad de crecer en conciencia y de crecer espiritualmente, ¿no? Entonces esta es mi convicción en este momento, la estoy trabajando porque se me va acercando ese periodo vital, ¿no? Pero sí que estoy convencido de que es esa paz interior, que es el objetivo final, que hará que cuando llegue el último día simplemente sigamos amando, ¿no? A los que tenemos alrededor, desde nuestra lecho o desde nuestra tragedia, donde nos pueda ocurrir ese final, ¿no? Y la vida tendrá sentido porque en ese momento presente habremos vivido hasta el último instante, ¿no? Luego creo que es una labor de toda la vida y además es realmente el legado que vamos a dejar para que la humanidad siga creciendo, ¿no? La paz interior es lo que el mundo necesita para que exista la paz exterior, ¿no? Este mundo terrible no lo vamos a cambiar con más revoluciones y, por supuesto, con vencedores y vencidos, sino cambiando los corazones de las personas, ¿no? Y el primero que hemos de trabajar es el nuestro, ¿no? Y para eso necesitamos mirar de frente a la realidad, saber cuál es la situación que vivimos, necesitamos decidir nuestra actitud ante la vida, necesitamos apoyos y el amor de nuestros seres queridos. Este grupo, esto que estamos haciendo ahora, necesitamos apoyarnos unos a otros y necesitamos tomar una decisión definitiva. Hoy me levanto porque merece la pena seguir creciendo como persona, pero no para mí, sino más allá. Sí, esa tarea que nos queda a todos. Regresemos un poquito a la familia. ¿Cómo ayudar a los dolientes? Hablaba hace un momento de este duelo anticipado. ¿Podría hablarnos de esto? Bien, el ver estas cinco dimensiones que yo en todo trabajo que hago intento encontrarlas, ¿no? Damos unos cursos de apoyo y atención a personas mayores para grupos de inmigrantes que vienen aquí que están en Valencia para que tengan posibilidad de... Y yo siempre uso las cinco dimensiones otra vez, ¿no? Es decir, verdaderamente creo que hemos de atender todas las dimensiones. ¿Y esto qué significa? Que los familiares, los dolientes, no tienen la enfermedad, no tienen el sufrimiento físico,
pero tienen todos los demás. Tienen el sufrimiento emocional que hemos dicho antes, ¿no? De decir, yo es que con esta persona compartía mi vida y ahora se me va a romper el proyecto. Yo es que teníamos unas condiciones de trabajo que como se ha puesto enfermo y ya no hay dinero en casa, todo va a cambiar. Eh, Antes salíamos con los amigos, teníamos viajes, ahora esto ya no va a volver a ocurrir, ¿no? Yo, eso, como muy bien a nivel de la dimensión intelectual o mental, hay un sufrimiento anticipado, ¿no? De lo que sabemos que va a ocurrir. Esto en cáncer le llamamos duelo anticipado, porque ya sabemos que si ya estamos en una fase avanzada que va a acabar en la muerte, pues hay un tiempo que, como le digo a mis pacientes, antes con metástasis, pues eran 3 meses de vida. Hace 10 o 15 años ya había pacientes que vivían 3 o 4 años. Ahora tenemos pacientes que son paliativos, que no curamos y que no sabemos cuántos años van a vivir. Luego hay que tener cuidado también con eso, ¿no? No podemos Ujú, anticiparnos demasiado. Pero cuando ya sabemos que es el final, el duelo anticipado para la familia debe estar bien acompañado. Si no, es un sufrimiento añadido que luego aún será más porque es absurdo, ¿no? Es decir, esto no tiene sentido porque tiene que morir la persona que tiene este cáncer, porque le ha tocado, porque... Y entonces estamos en la rabia, una rabia mantenida, ¿no? Sin embargo, un sufrimiento anticipado bien preparado hace que ayudes, siempre decimos, ¿no? A los familiares, puedes pasarte el tiempo que queda llorando, pero te vas a perder ese tiempo porque hay algo que vivir y precisamente el tiempo más importante de vuestras vidas, porque es donde os vais a decir realmente cuando la otra persona se va a despedir, va a poder decir lo que siente, ¿no? Disfrutando como nunca antes, ¿no? Me decía un médico joven de 31 años, creo que era Alejandro, que lo cuenta la historia en mi primer libro, sí. que él se dio cuenta que tenía un dolor en la pierna y era una metástasis, y luego encontró que tenía un cáncer en el pulmón. Él, cuando llevaba 6 meses sabiendo que eso no era curable, hace ya 30 años, que no era curable, decía, he vivido en estos 6 meses más que en los últimos 6 años, ¿no? Es decir, esa capacidad de poder aprovechar ese tiempo y recordar a los familiares que, cuidado, eso no quiere decir que no vaya a haber tristeza. Naturalmente que va a haber tristeza porque la tristeza es la medida del amor que había también, ¿no? Si es un tío lejano que ha muerto, uy, me da pena, pero no es lo mismo, ¿no? Si es esa persona que es un pilar en tu vida, se me rompe algo donde yo me apoyaba, ¿no? Entonces, siempre les decimos, mira, la diferencia, si lo vivimos así, les ayudamos a vivir, es que cuando pase el tiempo podréis mirar atrás y decir, ha sido valioso, ha valido la pena, has hecho lo que tenías que hacer. Con lo cual la tristeza estará y necesitará su tiempo de duelo, pero podrás vivir en serenidad y no con la sensación de frustración y de tragedia, ¿no? Entonces yo creo que esa es nuestra gran labor con los familiares, ¿no? Ayudarles a comprender que ellos tienen mucho que hacer hasta el último momento, pero hay que centrarse de nuevo en una serie de tareas. La primera, centrarse en el presente, a corto plazo. No pensemos si llegaremos a Navidad. Vamos a hacer esta semana que sea valiosísima y en la próxima visita y el próximo tratamiento. Y si no hay, y cuando lleguemos a la última fase, que ya sea, pues nos centraremos en ello. Pero hasta que no llegue, vamos a centrarnos en que todavía podemos hacer cosas, ¿no? Esto es nuestro Ujú, mensaje. ujú, bien. ¿Hay algo que ahorita se me esté pasando, doctor? Bueno, ¿Me gusta compartir dijo respecto al tema? para ir acabando, entiendo, o aún queda algo Más o más. menos, todavía tenemos tiempo, el tiempo que Ah, usted nos bien, bien. pueda proporcionar. No, dijo una palabra que es el subtítulo del libro Más allá del dolor, ¿no? Que es transformar y trascender. Ujú, ¿Puedo hablar algo de eso? por favor, sí. Bueno, yo también al final del libro, igual que he hecho con el cáncer, esos 10 puntos de apoyo, ¿no? Pues me encontré como que sí que hay una serie de puntos o de fases por las que, o pasos, mejor dicho, que se puede ayudar a afrontar cualquier tipo de sufrimiento. Y llevo estos 2 años desde que salió y antes como comprobando si es útil o quizás hay otros enfoques mejores, ¿no? Porque es solo un planteamiento de un médico que no tiene que enseñar más que su experiencia a otros, ¿no? Yo siempre decía, ese primer paso es el afrontar la realidad, el mirar de frente a la realidad, cuántos dolores y sufrimientos hay
que es que no los queremos afrontar. Hay un conflicto de familia, de relación, con los padres, y no lo queremos afrontar, lo vamos aguantando y se hace crónico y duele a todo el mundo, ¿no? Es que yo, si me contaba un amigo, ¿no? Con sus padres mayores, los problemas de familia, es el sufrimiento cotidiano, ¿no? Que no es tampoco un enorme sufrimiento, pero que hace que mucha gente esté teniendo un sufrimiento innecesario e inútil, como decía una de las psicólogas acá en España, que ha escrito algunos libros sobre la inutilidad, ¿no? Ujú, Es cierto, son sufrimientos emocionales. O sea, que primero hay que mirar qué tipo de sufrimiento. ¿Es un sufrimiento inevitable, evitable, de causa natural, una enfermedad o de causa humana? Porque la mayor parte de los sufrimientos que tenemos, si lo repasamos, son debido a otros seres humanos que nos hacen causar sufrimiento y no olvidemos que nosotros también causamos sufrimientos a otros en todas las dimensiones, ¿vale? Entonces, lo segundo es, en ese momento, es poder sacar y hacer que la persona saque y explique, hable lo que lleva dentro, ¿no? Que pueda, ahí es el acompañar, el hombro, ¿no? En el que necesita, que pueda expresar, ¿no? Lo que lleva dentro. Y a continuación viene ese tercer paso que es, bueno, ahora te podemos decir, ¿y cuál es la actitud que estás eligiendo en este momento? Hacerle ver, ¿no? Estás en un estado de depresión, te das cuenta y sí, sí, pues pero yo no puedo salir de ahí. No, no, sí que se puede salir de ahí. No vas a salir seguida ni hoy a lo mejor, no importa, pero sí que es posible salir de ahí, ¿no? Por supuesto, hay personas que llegan a la desesperación y al suicidio, sencillamente porque creen que es imposible, ¿no? Sencillamente porque se miran a sí mismas, ¿no? Pero bueno, entonces ese tercer paso de la actitud nos lleva a las dos cosas que Frankel siempre ha dicho. El cuarto paso es cambiar todo lo que se puede cambiar. Vamos a ver si esa enfermedad se puede operar o se puede tratar, o si no preguntamos otra, ha desaparecido todo en la casa. Bueno, sí, es cierto, pero bueno, se puede limpiar, esto era necesario. ¿Cuántas personas me han dicho, algunas personas ahora, se ha perdido todo lo que se podrá recuperar, ¿eh? Lo que no se puede recuperar los seres queridos, ¿no? Bueno, ese es el siguiente paso. Cuando hay algo que ya es irremediable, se trata de ya no elegir una actitud de lucha, de reto, que sería lo ideal, pero si ya es irreversible, hay otras dos actitudes fundamentales, que es la resignación y la aceptación, ¿no? La resignación es la que se queda en la rabia y la que no hace nada para salir, y hay muchas personas que viven en eso pues como única salida. Ahí los cristianos también ha habido ahí esa resignación cristiana como explicación, que cuando uno llegaba a una fe mayor y podía abandonar como su dolor, ¿no? En algo externo, en algo, o en su virgencita, o en esa persona, es valiosísimo porque está sacando de sí ese dolor y por eso hay que reforzar. Pero la ujú, resignación no es la actitud que debemos intentar alcanzar, sino la de la aceptación de lo que no se puede cambiar. Y eso es pura logoterapia, ¿no? ujú, Entonces, eso se usa en oncología, en cuidados paliativos, usamos mucho el tratar de llegar a la aceptación. Es un proceso, se puede aceptarlo de ahora, a lo mejor dentro de un mes todo cambia y hay que volver a empezar, no importa. Pero ujú, esa aceptación supone darle sentido, darle significado a lo que se está viviendo. No es lo mismo sentido que significado. ujú, Significado es un trabajo mental. A veces saben que Víctor Frankl siempre allí se traduce, ¿no? Al castellano, a veces significado, a veces sentido, ¿no? El hombre en busca sí, de... Bueno, significado es que nosotros conseguimos encontrar una explicación que nos vale, sea por mi religión, por la psicología, por mi filosofía, por mi forma de ser, por mi experiencia. ujú, Esa resignificación es la verdadera resignación, que no es resignación, es reasignación, es ujú, darle un significado que evidentemente nos abre al sentido como motivo último, ¿no? Esto en el fondo hay un sentido, pero a veces no encontramos significado. Esto es inexplicable, es que esto no puede ser, ¿cómo ha sí, ocurrido, no? Y ahí es donde Frankel nos dice, pero a pesar de todo existe un sentido que a lo mejor no podemos explicar. Y entonces llegó al sexto paso, que es ujú, una cosa es eh, transformar, que es transformar el sufrimiento con un significado o una búsqueda de sentido que puede durar, no se consigue enseguida, sí,
que es el sexto paso, que es y cuando no encuentro ni siquiera sentido. Y entonces mi experiencia, y es lo que yo quiero aportar, es la trascendencia, ¿no? Has usado antes la palabra trascender. Es Sí, decir, en un momento determinado me puedo quedar en el dolor y tengo todo el derecho y siempre vamos a estar al lado de la otra persona, no te vamos a abandonar, pero mientras tú te quedes en tu dolor, nunca vas a poder reescribir la nueva historia que hay que empezar a escribir, ¿no? En duelo siempre los expertos en duelo, Niemeyer, todos los expertos hablan de esa reconstrucción, ¿no? Bueno, de esa nueva historia que hay que empezar a escribir sin la persona querida o sin ese trabajo o sin ese proyecto vital. Y esa es la tarea que tenemos aquí en Valencia para los próximos meses, ¿no? Ayudar a que lleguen a ese punto de aceptación que sea empezar a escribir una nueva biografía a partir de este momento, ¿no? Y para eso es necesario salir de uno mismo. Eso es bueno, Frankel habla del autodistanciamiento y la autotrascendencia. Y creo que sí. son las dos palabras clave que coinciden con este planteamiento que yo hago de la trascender el dolor. Es decir, no huir del dolor hacia arriba, no buscando drogas, alcohol, diversión, que es una escapatoria, pero es una huida. No quedarse en el fondo, no ir hacia abajo y quedarse en la depresión, en la espiral de la que no salimos y que puede llegar al suicidio y a la desesperación, sino trascender, es decir, ir a través del dolor, es decir, el dolor sigue a mi lado, yo no me lo puedo quitar, pero levanto la vista y me doy cuenta que otras personas a mi alrededor sufren también. Y yo hago sin saber de dónde, es la fuerza del amor y de la compasión de todo ser humano. eh, para los creyentes sería esa presencia de Dios que en cada uno hay. Para la persona que no tiene esa convicción, le llame de otra manera, son palabras, no importa, es Sí. la capacidad que todo ser humano tiene de trascender, ir más allá. Ese ir más allá del dolor, del sufrimiento, es la que permite el cuidado, es la que permite la atención, es la que permite crear la relación. Es la que aunque yo estoy destrozado por dentro, yo estoy ayudando a esa otra persona que también lo está a que encuentre ese alivio. En ese momento mi dolor se atenúa, mi sufrimiento igual no desaparece, pero se atenúa. Y a medida que yo voy siendo capaz de eso, de pronto encuentro una tarea, encuentre un significado, porque me doy cuenta de que he perdido a mi marido y a mi hijo, pero tengo otros dos hijos que tengo que cuidar y que tengo, pero no es que psicológicamente le digamos, no, tienes que ir adelante, que tienes otros dos hijos. Sí, 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 No sí, es sí. eso, no es ese planteamiento, es todo un planteamiento esencial qué es lo que hará que esa persona alcance la resiliencia que se ha demostrado que personas sin apenas condiciones han sido capaces, gracias a que ha habido un apoyo por lo menos de un tutor de resiliencia, ¿no? Alguien que ha ayudado, una persona que ha dado la esperanza de que es posible el poder salir. Entonces, un poco mi mensaje es que yo me doy cuenta que eso es logoterapia al fin y al cabo, es aplicar esto, es nuestra tarea, ¿no? De poder ayudar a que la persona alcance ese sexto paso cuando la situación ya no sea imposible, ¿no? La aceptación, pero también la trascendencia incluso, me decía Pilar Ríos, que es la persona que lleva acá en Valencia el grupo Renacer, que está en varios países del mundo, que está en nuestra asociación, estamos colaborando desde hace varios años. Perdió a una hija y decía, porque cuando se supera la muerte de un hijo, decía en una entrevista, se paró, se cayó y dice, no, no, espera, no, no se supera, la muerte de un hijo no se supera. Cuando se trasciende es cuando uno empieza a ayudar a otros y cuando se da cuenta, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje final de todo, de toda mi búsqueda del sentido y significado del sufrimiento. Sí, no, muy, muy, muy valioso. Hace un momento hablaba pues que hay, digamos, entrenamiento, enseñanza al equipo. ¿Qué falta? De acuerdo a su experiencia, ¿qué falta o cuál es el siguiente paso para apoyarnos unos a otros y principalmente a los que sufren Bueno, de todo tipo de sufrimiento? sufrimiento va a estar siempre a nuestro lado, todos los tipos de sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es sobre todo trabajar para eliminar el sufrimiento de causa humana. Hay un sufrimiento de causa natural, este mismo desastre es algo que no se podía evitar, pero se podía haber paliado, se podía haber prevenido y va a haber responsabilidades importantes porque se sabía que esto era algo posible, ¿no? Pero no evitable, es decir, y hubiera habido un sufrimiento menor. De hecho, acá en Valencia tenemos un enorme cauce de río nuevo, que el río que pasaba por Valencia
2 años antes de nacer yo, se desbordó y inundó la ciudad entera. En aquel momento no había tanta población, y, pero podría ser equivalente, pero lo de ahora ha sido muchísimo más tremendo. En Valencia no ha entrado una gota de agua. La ciudad de Valencia no le ha pasado nada gracias a esa prevención, ¿no? Luego, Ah, cuidado, ¿no? Entonces, con los sufrimientos de causa natural, porque el ser humano, precisamente la medicina, lo que está haciendo es que vivamos más años con salud, ¿no? Pero no sí. evita la muerte tampoco. Es decir, no se van a evitar, ¿eh? Lo que sí que podemos es mejorar y hacer. Lo que no podemos es, lo que sí que está en nuestra mano es cambiar el sufrimiento que producimos unos seres humanos a otros, como estamos viendo con estas guerras y las guerras olvidadas que ya existían, ¿no? Yo creo que una labor inmensa que tenemos también desde la logoterapia es esa palabra que es un poco extraña que Frankel usaba, ¿no? De que igual que es el monoantropismo, decía, ¿no? Decía, igual que hay un monoteísmo, después de muchas religiones se ha encontrado que todos concebimos la misma idea de que debe haber algo único y que nos une a todos y que cada uno le llama de un modo, pero es el monoteísmo, ¿no? Debería haber un monoantropismo, ¿no? Es decir, el ser humano está llamado a ser una única humanidad, ¿no? Y entonces nuestra tarea como expertos en logoterapia no se limita a nuestro entorno. Pensar que lo que estamos haciendo ahora, estamos uniendo México y España en este instante. Esto lo hacemos con tantos países de Latinoamérica, lo hacemos con Viena, con Austria, con Alemania, con Italia, con Suiza, ¿no? Eh, Nuestra tarea también es contribuir a ello. Entonces, esa es una tarea más, una tarea inmensa, enorme. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No está en nuestra mano, no. ¿Quién sabe si esa persona a la que hemos ayudado y ha cambiado su vida gracias a nuestra aplicación de la logoterapia es la que un día tendrá responsabilidades y será capaz de cambiar el mundo? Nunca lo sabremos. Vamos a mantener esa esperanza de cambiar corazón a corazón, ¿no? Pero de nuevo, que nadie piense en hacerlo solo, ¿no? Solo vamos a conseguirlo si hacemos lo que decía Jung, ¿no? De hacer esa fusión que crea algo nuevo. Ese crear algo nuevo, esa unidad entre los seres humanos, es algo que hacemos realmente con nuestra familia, nuestros amigos de verdad, ¿no? Tratamos. Vamos a crearlo en los vecinos, en el trabajo, vamos a crearlo. eh, Nuestra tarea no se acaba cuando salimos del consultorio de la atención médica Nuestra tarea continúa con esa persona que va entrando con el peso y la coges y le ayudas a subir las cosas a casa y le dices tu nombre y le preguntas el suyo, porque si no solo es ayudar a cargar. No, no, eso es la excusa para, ¿no? Entonces yo creo que un poco el mensaje que ya me has brindado, es que esta labor que estamos haciendo no tiene límite. Y verdaderamente habrá un día que nosotros acabaremos nuestra tarea acá en la Tierra y bueno, solo también, ¿no? Como decía Chiara Ludwig, lo que hayamos amado de verdad, ¿no? Desde aquí el amor en el sentido con la mayúscula de todas las convicciones del ser humano es la que da sentido y al fin y al cabo es el amor a Frankel, ¿no? Como decía en uno de los libros, ¿no? Cuando se refería a su mujer, decía, ella me salvó, ¿no? El amor con ella es la que me salvó. Fue la única razón por la que él mantuvo la capacidad de decir, voy a aguantar esto, porque murió todo el mundo a su alrededor y solo se salvaban, él se dio cuenta, no los fuertes, sino aquellos que tenían un motivo, un objetivo. ¿Y cuál era? Ese amor que le permitía incluso allí mirar el cielo y poder ver ese puesta de sol que cuenta, ¿no? En el libro, ¿no? Yo creo que el siguiente trabajo que haremos tendrá que ser sobre el amor, que es una palabra tan manipulada que hemos perdido el significado, pero creo que resume todo lo que hemos dicho, por lo menos para mí es mi mayor sentido de vida. Sí, este amor, como dice con mayúsculas. ¿Qué le gustaría transmitir a los que se están iniciando, nos estamos iniciando en el camino como logoterapeutas? Pues hay una cosa que me ha llamado la atención con los voluntarios que vienen. De nuevo quieren aprender, les estamos formando un poquito en logoterapia básica, ¿no? Pero bueno, para que sepan, porque esto lo hacen otras personas también, ayudar, poder. Pero es curioso que después de 22 años seguimos estando y parece que aportamos un poquito más. Yo no sé si ya tienen el teléfono de la esperanza.
El teléfono de la esperanza creo que sí, se fundó acá en Creo que España, sí. pero está en muchos países. Es un teléfono esencial, porque cuando hay alguien con intento de suicidio, nosotros decimos, no, no, nosotros no estamos preparados para esto. Llame al teléfono de la esperanza porque allí saben hacer, ¿no? Es decir, hay otros que hacen otras cosas incluso mejor, ¿no? Pero algo estaremos ofreciendo que hace que seamos útiles y que nos dieron hace 2 años el premio a la excelencia de las empresas valencianas. El Ayuntamiento en Valencia firma un convenio con nosotros porque cree que aportamos su salud mental, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta que estas personas que vienen nuevas tienen la sensación de que yo no soy capaz, yo no puedo, ¿no? Esto es muy difícil, ¿no? Y Víctor Frankl, cuando lees otros libros, es complejo, ¿no? Y hay mucha filosofía, mucha antropología, Sí. y es lógico. Entonces, a veces mejor lea a Elizabeth Lucas, que es más fácil, u Queridos. otros libros, ¿no? Sí. De otros compañeros expertos en logoterapia, ¿no? Y allá en México han publicado unos cuantos libros maravillosos también, ¿no? A Mm, medida que van leyendo, van aprendiendo un poco, pero es la sensación de que desde el primer día ellos tienen la capacidad de hacer todo lo que acabamos de decir. Solo mm, que con inexperiencia y miedo de yo no sé si seré capaz, yo no sé si... Entonces, por supuesto, no puede uno estar al lado de una persona que sufre y tratar de darle instrucciones. Y a veces tendemos a eso, ¿no? Porque me decía una de nuestras psicólogas, dice, cuidado, que si va ahora todo el mundo a ayudar, hay quien puede hacer mucho daño, ¿eh? Porque cuando le dices, tienes que salir de ahí, ya verás, tienes esto, es que tienes que esforzar, cuidado, cuidado, podemos con la mejor intención, ¿no? Entonces, el ujú, mensaje que daría es, por favor, que se acerquen a algún grupo organizado, en su caso lo tienen allá en México, hay varios, igual que tengo mucha amistad con varios grupos en Argentina, ¿no? Y son distintos y cada uno tiene su estilo, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Hay muchos otros en otros países, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Sino que cada uno encuentre su espacio, pero que vaya con otras personas, que se intente formar lo más posible y que pueda acompañar, por lo menos las primeras veces, a alguien a aprender un poquito de esa relación que hemos dicho que es algo que no se estudia, hay que vivirla, ¿no? Y cuando vas con una persona que ya lo ha hecho, de pronto te das cuenta, bueno, lo único que tengo que saber es como ese orden de para no meter la pata, no hacer y no pretender conseguir nada, porque al final de ese encuentro, si ha sido un encuentro humano de verdad, esa persona se siente aliviada. ¿Eh? Nosotros en los talleres para familiares de pacientes, familiares y amigos de pacientes, se lo decimos a mitad o al final, decimos, mira, cuando salgáis por la puerta, vuestro familiar seguirá con la misma enfermedad, el mal pronóstico, el mismo. Lo único que podéis cambiar sois vosotros. ¿Eh? Os hemos dado herramientas para que tratéis de aplicar. Entonces es un cambio de rumbo. Entonces nos llama mucho la atención que una sola entrevista a las personas que vienen a la asociación muchas veces ayuda a cambiar el rumbo. Hay veces que te das cuenta que la persona está atrapada en su fase de impacto, en su fase depresiva y necesitamos remitir no, que busquen ayuda psicológica porque para eso están todos ustedes expertos que son los que tienen que manejar eso. Pero cuando ya están en esa siguiente fase de reconstrucción que quieren, pero no saben que están un poco perdidos, cuando captan estas ideas, hay un chac, hay algo que ocurre que no sé explicar, ujú. que verdaderamente ayuda. Y cualquier persona, lo que ocurre es que si la persona no ha trabajado esos propios sufrimientos previamente, cuidado que ahora tenemos que atender a los que están yendo a ayudar Sí. porque están viendo experiencias tremendas. Quieren darlo todo, pero se encuentran algo que les supera. Entonces tenemos que atender a dos, a los que están padeciendo, a los afectados y a los Que que ya, quieren. ¿Eh? Entonces, ¿cómo evitarlo? Creando grupos en el que siempre alguien más experto pueda ayudarnos a dar los pasos. Estos días que viene haremos ya hemos asistido a algún encuentro online, pero vamos a intentar de la asociación crear ese espacio para que los que estamos yendo a ayudar sepamos cómo y lo que puede venir, cómo poder responder, porque hay veces que nos quedamos sin palabras, ¿no? Y las palabras no es lo único que hay que dar, claro. sí. No, muy inspirador su trabajo, doctor. ¿Y usted actualmente está escribiendo? Siempre estoy escribiendo. O más bien, ¿qué está escribiendo ahorita? Bueno, como le he dicho, quizás
libro tardó varios años desde que lo pienso, voy anotando, voy haciendo hasta que va dando forma y bueno, en su momento, al fin y al cabo, el libro es terapia para mí, porque yo necesito expresar eso, ¿no? Lo que también quiero que no sea para mí solo, ¿no? Entonces también trato de usar unos términos que no son exactamente logoterapia, no son exactamente un planteamiento religioso de la vida, porque eso excluiría a otras personas que no, no les gustaría seguir leyendo si ven que es demasiado, pero también quiero que la persona que es religiosa no se sienta que es demasiado aséptico y demasiado... Entonces es toda una manera que evidentemente pues he ido consiguiendo con el tiempo un estilo de comunicación que es útil y me llega la constancia de que así es. Entonces, como le he dicho, tengo dos enfoques ahora que ya irán llegando. Uno es el de ese envejecimiento, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de todo el sufrimiento. En Sí. el tiempo que estuvo el anterior presidente, Sebastián Tabernero, que falleció hace 6 años, de 7 años eh, se llegaron a hacer varios simposios de duelo y el último que hicimos ya no era del duelo de por pérdida de un ser querido, por suicidio en la escuela, sino que era duelo en transiciones vitales. Entonces estamos trabajando un poco aplicar la logoterapia en las transiciones vitales, pues de la ruptura de pareja o en la crisis de la mitad de la vida o la jubilación y Ujú, sobre todo en ese envejecimiento en el que se van perdiendo facultades y va entrando esa sensación de pérdida de sentido. ¿Para qué si ya no puedo hacer nada, ¿no? Pues ahí hay todo un trabajo, ya hay mucha gente que lo ha trabajado, pero creo que la logoterapia y nuestra experiencia tiene algo más que ofrecer y me gustaría trabajar en esa dirección. Y el que le he dicho sobre el amor, ese me lo guardo más para más al final de mi vida, porque me doy cuenta que nunca voy a acabar de decir lo que me gustaría. Pues voy a seguir poniéndolo en práctica va y a tratando de ver seguir si exactamente. funciona. Bien. Bueno, pues le agradezco, le agradecemos, doctor, este tiempo que de verdad, como decía mi compañera, queríamos contactarlo antes, pero supimos, nos cogió la situación de lo que están viviendo, pero muchísimas gracias justamente a pesar de tanto trabajo que tiene. Y pues este que nos ha compartido hoy, la valiosa experiencia y sus perspectivas, particularmente sobre el dolor, sufrimiento y los procesos para trascenderlos nos será de gran ayuda. ¿No? Muchas gracias por su tiempo y su generosidad. Ha sido un honor de verdad contar con su Muchísimas tiempo. gracias y todos tenemos una tarea y en el fondo muchas de ellas no la hemos ido a buscar, sino que la vida nos pide a cada uno, ¿verdad? Víctor Frankl tenía muchísima razón y cada uno debe hacer su propia No, búsqueda. y me parece Muchísimas usted un gracias. ejemplo de cura de almas, de verdad que nos deja una inspiración y eso lo agradezco de verdad desde mi corazón. Gaby. Sí, yo también le quería decir que le Mm, agradezco muchísimo, nos inspira mucho, estamos seguros de que esta entrevista va a inspirar a todos nuestros compañeros y a todas las personas que si usted nos permite, podemos compartir, porque su mensaje de verdad está lleno de amor y lleno de sentido. Eh, También a mí me admira mucho las personas con esa congruencia tan, tan notoria, tan palpable. O sea, usted lleva la logoterapia en la piel, en la sangre, y eso es algo maravilloso. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, nos quedamos muy inspiradas y muy agradecidas. Y si Gracias nosotros a en algún ustedes. momento podemos apoyar de alguna manera, o sea, a mí me deja muy inspirada, yo sí me quiero unir a algún grupo, este, porque uno no puede más que pues buscar ese camino, ¿no? Que es realmente estar aquí y que valga la pena que estamos en este mundo para ayudar a otros. Cada uno tiene que encontrar su lugar, como hemos dicho, y creo que me gustaría comentar que la persona no es importante. Yo pasaré, ¿no? El doctor Guinot desaparecerá, un día no irá a trabajar y ya se olvidará, ¿no? Y no importa, porque en el fondo lo que estamos es sacando
bueno, ya como les dije antes, ¿no? Esa presencia que cada uno llevamos dentro y que damos a los demás. Yo creo que cuanto más vamos creciendo en esa paz interior, menos importante es la persona, sino lo que somos capaces de ser transparentes para los demás, ¿no? Y bueno, lo mejor que pueden hacer para ayudarnos acá en Valencia es seguir haciéndolo allá en México, en su entorno, en su ambiente y ir creando esa conciencia global, ¿no? Que se hace corazón a corazón. Muchas gracias. Gracias. Bonita Muchísimas gracias. Gracias. Que tenga muy buena noche.